después llegó el momento en que empezamos a andar los caminos. El conjunto este llevaba el nombre de Guairamullo, que significa viento cálido del norte, o sea, todo era la lengua allá, la lengua quichua, claro, a través de diferentes contactos que fuimos haciendo y fuimos evolucionando. Entonces eso me abrió a mí muchísimo la cabeza, la mente, vengamos a decir, el andar en muchos festivales y ver diferentes artistas y charanguistas. Yo veía un charanguista, me quedaba así mirándolo, y cuando se bajaba le decía, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? O sea, hacer preguntas, que eso es muy importante para aprender, claro, y eso me ayudó a crecer muchísimo. Y después, bueno, con el paso del tiempo empezaron diferentes viajes, después hubo el Alpagón del Folclore, que después resurgió con Soledad y los Nocheros cuando estuvieron en Cosquín. Ahí yo iba a las peñas y decían, vos gringo, salí de acá con ese charango, y entonces era el único que iba con el charango y me decían, vení, vamos a tocar un rock, o vamos a tocar esto, vamos a tocar lo otro, y yo iba y lo acompañaba. Pero después hacía mi parte. Después hacía mi parte siempre de la parte folclórica y más que nada del altiplano. Por ahí, si me encontraba con un acordeonista también, ahí en San Javier hay muchísimos acordeonistas, entre ellos un gran amigo mío, también Fabio Salvagión, que él no tocaba otra cosa que no sea música del litoral. Entonces yo con el charango acompañaba música del litoral con él, y hoy en día nos juntamos y recordamos esas viejas épocas, ¿no? de cuando andábamos en las peñas. En realidad yo soy una persona que anda para todos lados, porque no me dedico a la música, o sea, no vivo de la música. Yo vivo de otra cosa y la música lo hago como un cable a tierra, lo hago porque amo la música, porque me encanta la música y bueno, porque me abre puertas para hacer las otras actividades que yo estoy haciendo. Y de ahí Daniel me invita para ir a Neuquén. O causalidad, porque no es casualidad, o causalidad estaba la delegación de Misiones, y bueno, de ahí nos hicimos grandes compinches. O sea, allá no fue tanto. Me vio y se enamoró. Allá no fue tanto, pero sí cuando ellos nos invitaron acá. Nos invitaron ya estaban las chicas. Vamos a verle a este gringo feo. Encima con esa pavada, ni para la guitarra le alcanza. Se me mojó. Y bueno, de ahí nos conocimos con César, con Tete y con grandes personalidades que están, Heidi, otra gran amiga también, con grandes personalidades que están o que estuvieron en Ecos de Tradición, y nos invitaron para venir acá a Misiones. Y bueno, vamos a Misiones, ¿viste? Nos fuimos a Posada, estuvimos acá, no sé cuántos días, 3, 4 días, un fin de semana completo, estuvimos así. Y yo dije, desde un primer momento, yo dije, algún día me voy a venir a vivir de Misiones. Esto fue en el año 99, 2000, una cosa así. Algún día me voy a venir a vivir a Misiones. Eso fue lo que dije, nada más que lo dije rápido. Sí, pero no a mi casa.